Buenas tardes, chicos del Centro Federado de Ingeniería Agrícola de la Universidad Nacional Agraria La Molina. El día de hoy vamos a desarrollar nuestra primera sesión de nivel básico del curso de MS Project. Tengamos en cuenta que esta es la quinta sesión del curso completo, pero nuestra primera sesión de nivel avanzado, nivel avanzado. Ok, vamos a iniciar. El primer tema es seguimiento y ajuste del proyecto. Recordemos que en la clase pasada llegamos a hacer una introducción al seguimiento, a lo que era la fase de seguimiento del proyecto. Esta vez realizaremos el tema de seguimiento y ajuste del proyecto como tal. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta antes de empezar? Necesito hablarles primero de lo que vamos a ver en todo este nivel avanzado. Al igual que el nivel básico, lo vamos a dividir en 4 módulos, 4 sesiones, ¿sí? En el primer módulo veremos el día de hoy seguimiento y ajuste del proyecto. Quiero que tengan en cuenta esta parte. ¿Qué pasa cuando el proyecto ya lo planifiqué, ya tuve mi línea base? Terminé con mi planificación, presenté la planificación de mi proyecto. ¿Qué sucede después de eso? El proyecto se va a llevar a cabo, ¿cierto? El proyecto se ejecuta, entra en la fase de ejecución y administración. ¿Qué es lo que uno hace como gestores de proyectos? Simplemente hay que darle el seguimiento a ese proyecto y ajustar el proyecto de acuerdo a los casos que se presenten. Eso es lo que vamos a ver hoy. Luego viene, ya pasado un tiempo el proyecto ya viene ejecutándose, viene el momento de rendir cuentas, viene el momento de controlar el proyecto, hacer un monitoreo del proyecto. Si tengo un administrador de proyectos me pedirán pues los paneles de control, panel de costos, informes de recursos, informe de porcentaje completado del proyecto, todo ello para poder yo visualizar cómo va mi proyecto. ¿Mi proyecto está siendo rentable o no? Muy aparte del seguimiento, yo vengo siguiendo el avance de mi proyecto, pero ahora estoy controlando los resultados de mi proyecto, observando los resultados de cómo va mi proyecto en cuanto a costos, en cuanto a recursos, en cuanto a porcentaje completado, cómo mi proyecto se está desarrollando en sí. Módulo 2, rendimiento y control de proyecto. ¿Qué vemos en el módulo 3? Vamos a hablar sobre valor ganado y cierre de proyecto. El proyecto ya está por finalizarse. Hay que cerrar el proyecto adecuadamente presentando un informe de desempeño de trabajo completo. Las curvas S también. Hay que presentar todos los resultados del proyecto, los resultados esperados, los resultados reales, ¿sí? Y cerrar el proyecto adecuadamente para poder gestionar posibles errores en algún otro proyecto similar. Todo ello lo vamos a ver en valor ganado y cierre del proyecto, que es cuando finalizamos nuestro proyecto. En el módulo 4, que es nuestro módulo de práctica final, hablaremos una introducción sobre la gestión de proyectos múltiples, cómo puedo gestionar varios proyectos a la vez. Y luego de ello daremos nuestra práctica de fin de curso. Y culminaremos con nuestro nivel avanzado. Sí, entonces, recapitulando, en el nivel básico hicimos introducción a la formulación de proyecto, hicimos planificación, básicamente ello. Ahora veremos lo que es seguimiento, control de proyecto, valor ganado y un poco acerca de la introducción de gestión de proyectos múltiples. Todo ello lo veremos en el nivel avanzado. Ahora, recordemos las fases de un proyecto, ¿sí? Y aquí hablamos del pentágono de un proyecto. Es bastante interesante no confundirnos con el tema del triángulo. Son dos conceptos distintos.
El pentágono del proyecto se utiliza para clasificar las fases de un proyecto en fases conocidas. Yo prefiero usar esta clasificación porque es una clasificación muy real en todos sus sentidos y entendible en cualquier campo aplicado a la gestión de proyectos. Empecemos con la primera. Por ejemplo, tengo la primera fase de un proyecto: concepción e iniciación del proyecto. Lo vimos en el básico. ¿De qué trata esta fase? Yo voy a seleccionar un tema, un nombre para mi proyecto, un objetivo, quién lo va a desarrollar, quién lo va a llevar a cabo, cuándo se va a realizar. Todo ello lo voy a ver en la fase de iniciación del proyecto. Segunda fase, planificación. ¿Qué hago en la planificación? Planifico tiempos, calendario laboral, tareas, recursos, materiales, ¿no? Dentro de los recursos, cantidades, asignación, línea base. Todo ello lo veo en la segunda fase. Tercera fase, lanzamiento o ejecución del proyecto. El proyecto se está llevando a cabo, hay que darle seguimiento. Resolución de casos. Actualización constante del avance del proyecto. Comparación a línea base. Cuarta fase, rendimiento y control del proyecto. ¿Cómo va nuestro proyecto? Porcentaje completado. Costo, duración, costo previsto. Duración, fecha de comienzo prevista. Todos estos ítems hay que controlarlos. Y darles el respectivo seguimiento mediante los informes de control. Por último, el proyecto está por finalizar, hay que cerrar adecuadamente el producto, ver los resultados, analizar si hemos alcanzado los resultados esperados. Cierre del proyecto. 5 fases de un proyecto. Ahora, a continuación, aquí les tengo un listado de actividades que desarrollamos en las diversas fases. Les voy a pedir por favor que en el chat en vivo ustedes, bueno, yo no lo puedo ver porque estoy haciendo la grabación, pero ustedes pueden ver en el lado derecho de su pantalla, van a tener un chat en vivo. Por favor, comenten una serie de números que representa cada actividad. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si para ustedes planificación de calendario laboral está en la etapa 1, ahí va 1. Información de proyecto está para ustedes en la etapa 3, va el código 3. Ingreso de tareas, etapa 2, 2. Al final les tiene que salir un código 1, 3, 2, 1, 1, 3, 4, 1, 1, 1, 4, por ejemplo. El código que les salga lo ponen en el chat en vivo. Simplemente relacionen las actividades con las fases. Hay que aprender a dar el reconocimiento de fases. Hay que aprender a reconocer las fases de un proyecto para saber qué procesos estoy haciendo en cada una de estas fases. Eso es básico. Simplemente reconocimiento. Les voy a dar para esta tarea 3 minutos. 3 minutos para esta actividad. Es una actividad sencilla. Les voy a ayudar un poco en esta parte. Por ejemplo, planificación de calendario laboral. ¿Qué código le asignaría? Planificación de calendario laboral. Información de proyecto. Ingreso de tareas, labores, ¿cierto? Temporalidad de proyecto. ¿Dentro de qué fase hablamos de temporalidad de proyecto? Ingreso de recursos. ¿En qué fase ingresamos recursos? ¿En qué fase damos la actualización de avance de tareas? Para que haya actualización de avance de tareas, ¿qué tiene que pasar con el proyecto? Este proyecto debe de iniciar, ¿cierto? Informes. ¿En qué fase emito informes? ¿Para qué sirven los informes? Asignación de calendario. ¿En qué fase asigno mi calendario laboral? Vinculación de tareas. ¿En qué fase realizo la vinculación de tareas? Línea base. Después de qué fase o al finalizar qué fase establezco mi línea base del proyecto planificado. Informe de desempeño final. Eso no lo hemos visto.
pero el nombre lo dice, informe de desempeño final. ¿En qué parte del proyecto creen ustedes que yo recurriría o una persona de gestión de proyectos recurriría a presentar un informe de desempeño final? ¿En qué fase del proyecto? Si ya tienen el código, pónganlo por favor. Pongan el código y compárenlo con el resultado a continuación. Si han establecido este código, pues están representando bien las fases, ¿sí? Si tienen un código diferente, hay alguna fase que estamos malinterpretando todavía. Los que han marcado entre 3, 4 y 5, tengan en cuenta que son temas que recién vamos a ver, así que no hay problema. Pero si no han podido reconocer entre la fase 1 y 2, chicos, eso viene del básico, ¿sí? Eso ya viene del básico. Ok, más alcance sobre esto. Si tienen alguna duda sobre esto, me lo dicen en el Zoom. Sí, lo vamos a ver en el Zoom. Sigamos. Ahora sí, hablemos netamente de seguimiento. Seguimiento, actualización de proyecto. Necesito unos requisitos antes de empezar a realizar la actualización del proyecto. Primero, el proyecto debe empezar. Si el proyecto no empieza, ¿qué voy a actualizar yo como gestor de proyectos? ¿Sí? Los requisitos, debe de haber tareas que ya estén programadas, los recursos ya deben de estar asignados, mi línea base ya debe estar creada y mi proyecto debe de iniciar. Eso es básico. Ahora, el procedimiento es sencillo. Dentro de mi diagrama de Gantt, yo simplemente voy a ir seleccionando las actividades y añadiéndoles un porcentaje completado de acuerdo a cómo se esté dando esta actividad. Por ejemplo, hay varios criterios aquí. Como gestor de proyectos, mi actividad dura 2 días, lunes y martes. Yo verifico el martes temprano y veo que se avanzó la mitad, 50%. Veo que no se avanzó, 0%. Si dura 3 días y verifico el último día, si ya se avanzó hasta el último día, no le voy a poner 50%, estamos hablando de un 75%. Tengo que hacer bien las comparticiones de porcentaje. Tengo que establecer bien los porcentajes de avance completado. Hay una columna también que se llama porcentaje completado, que nos va a ayudar a llenar de forma más dinámica los porcentajes para poderlos tener más representativos, para poder ver los porcentajes de todos. Sí, entonces esto es base. Otra forma de llenarlo, aunque no soy muy partidario de este tipo de llenado, cuando uno hace 30, 32%, 31%, no hay necesidad de hacer tantas divisiones en la gestión. La gestión lo puedo trabajar simplemente en cantidades que yo conozca, que yo pueda representar: 0, 25, 50, 75 y 100. No necesito trabajar en otros múltiplos. No es útil, ¿sí? Excepto que sea por algún tipo de cálculo específico que esté realizando. De lo contrario, no es necesario. Pero si lo requiero, por ejemplo, hacer la base, doble clic, porcentaje completado, al 33%, al 87%, es factible, se puede poner, ¿sí? Le doy a aceptar y eso quedaría marcado. Ahora, eso de ahí es actualización, no es nada complicada la actualización, hay que ir actualizando. Y en el diagrama de Gantt se va a ver una barra de color azul horizontal. De acuerdo a la barra voy a ver el avance que está teniendo mi proyecto. Cuando esa barra llega al mismo tamaño del diagrama, de la barra horizontal, y a la vez tengo un check de color azul en el campo de información de mi diagrama de Gantt, diré que mi tarea está al 100%. Ojo, recuerden que una tarea al 100% deja de ser crítica, ¿sí? Y ya nos da un cambio en todos los reportes de nuestro proyecto al tener una tarea finalizada. ¿Qué más? Ajustes de proyecto. En esta fase, cuando el proyecto ya se está llevando a cabo, voy a tener muchos ajustes, que son la resolución de casos, resolución de problemas básicamente, y nosotros ya hemos visto algunos ajustes. Les hago recordar algunos. La asignación de horas extras.
O qué pasa si yo había planificado que no iba a haber ninguna hora extra, pero por alguna razón mi proyecto se está retrasando, necesito horas extras. Necesito un calendario específico por recurso. Se unió una persona, un supervisor, que se va a quedar 2 semanas en el proyecto y necesito visualizar cuál es su calendario laboral. Va a ser diferente. Hay una actividad por la que estoy pagando menos o hay una actividad por la que estoy pagando más. Entonces hablamos de sobrecostos y reducción. Capacidad de trabajo. Hay una persona que está trabajando el 50% de su capacidad o el 80% de su tiempo, por decirlo así. Ajuste de cantidades. Hay cambios de los materiales aumentaron o están faltando o están sobrando, hay que hacer ajustes. Formas de pago por actividad o recurso. Yo ese recurso lo pago al inicio, yo esa actividad lo pago al final, yo esos materiales los alquilo, etcétera. Todos esos casos hay que ponerlos. Programación y edición de reuniones. Iba a haber reuniones los lunes, pero sabes que los lunes no están funcionando porque recién está comenzando la semana, vamos a pasarlos al viernes. Cambio en la programación de reuniones. Redistribución de recursos. Juan Sánchez está haciendo demasiadas actividades, está sobreasignado. ¿Cómo resolvemos la situación de Juan Sánchez? Quizás más personal en esa tarea, darle otro horario, horas extras, etc. Aquí viene el planteamiento y resolución de casos. Esto se ve en el seguimiento y ajuste del proyecto. ¿Qué más requerimos conocer? Como estamos hablando de seguimiento y ajuste del proyecto, una utilidad que nos va a ayudar bastante es la escala de tiempo. La escala de tiempo puede sernos bastante útil cuando necesitemos mostrar un panorama general del proyecto. Sobre todo, es una instantánea de aspecto profesional de las tareas claves y los hitos que resulta perfecta para cualquier reunión de estado. Pero ojo, yo puedo representar cualquier actividad en mi escala de tiempo. ¿Para qué es importante en el tema del seguimiento? Porque cuando yo hago un seguimiento, yo necesito tener alguna de las tareas marcadas en mi escala de tiempo para saber o conocer su importancia. Si yo en mi escala de tiempo tengo marcado el miércoles 4, voy a estar pendiente de esa fecha, porque sé que esa fecha de alguna manera es destacable o se hace una tarea destacable o es un hito, ¿no? Entonces me conviene en esta parte de mi ejecución, aquí ya hablamos de ejecución, tener la escala de tiempo. ¿Por qué nosotros la desactivábamos en la etapa de planificación cuando ingresábamos recursos? Pero ahora vamos a planificar lo mínimo, ya estamos en la etapa de ejecución, ya no vamos a seguir planificando, sino a reajustar nada más. Entonces, como ya no vamos a planificar, no necesitamos tanto espacio para el llenado de tareas, para la vinculación. Ya necesitamos poder visualizar otras utilidades que nos ayuden en esta parte del seguimiento. Correcto, entonces hasta aquí va a llegar la parte teórica. Hasta aquí va a llegar la parte teórica. En breve vamos a ver la resolución de casos, vamos a ver parte del avance con proyectos ya dados, ¿sí? Para ello voy a aperturar un archivo que yo ya les he pasado en la carpeta de ejemplos, ¿sí? En su link de curso. Ahora, como nosotros estamos en el nivel avanzado, vamos a trabajar con archivos ya realizados, archivos que ya estén con las tareas, que ya estén vinculadas. Simplemente vamos a aplicar análisis, vamos a aplicar seguimiento, vamos a aplicar control. Ok, entonces voy a abrir este archivo, este primer archivo que dice proyecto de desarrollo sostenible. Ahora, ustedes este archivo lo van a tener con el nombre de ejemplo 1. Si yo lo tengo guardado con otro nombre, ustedes lo van a tener con el nombre de ejemplo 1.
Así que yo lo voy a guardar también con el mismo nombre, ejemplo 1. Sí, ejemplo 1. Veamos este primer ejemplo. Me dice proyecto de desarrollo sostenible, análisis del sistema, elaboración de encuestas, entrevistas. Esto ya lo hemos visto, ¿cierto? Simplemente vemos un diagrama de Gantt. Lo vemos aquí. Vemos la duración de este proyecto, comienzo, fin. Vamos a revisar sus recursos. Como ustedes ya saben planificar, también debemos de aprender a revisar qué nos trae. ¿Qué nos trae este archivo? Ok. Bastante factible. ¿Sí? Y aquí también tenemos nombres de los recursos. Todavía no tenemos ningún dato. Todavía no tenemos ningún dato. Simplemente estamos visualizando aquí la información que ya nos trae. Ahora bien, vamos a simular que este proyecto ya se va a llevar a cabo. Me dice que ha empezado el lunes 3 de noviembre del 2014 al jueves 8 de enero. Pero vemos que si ya empezó, estas actividades debieran de tener algún tipo de avance significativo. Vamos a actualizar eso. Recuerden los requisitos para empezar el seguimiento. Necesito tareas programadas, recursos asignados. No tengo recursos, voy a darle una asignación de recursos rápida. Necesito un analista aquí. Necesito otro analista aquí. Voy a darle otro analista, el software. Analista, un programador y el software. Cuestiones bastante simples. Sí, cuestiones bastante simples. No tengo hitos, no es necesario que tenga hitos. Ok, ya está la parte de mi planificación. Estoy utilizando algún calendario, vamos a revisar si tiene algún calendario laboral. Está utilizando el estándar, ok, lo vamos a dejar ahí. Ok, voy a guardar los cambios. Estoy en ejemplo 1. Y este es mi proyecto. Ahora, estoy terminando la planificación del proyecto, entonces establecemos una línea base. Todo proyecto debe de llegar hasta este punto en su planificación. Todo proyecto en su planificación debe de llegar hasta este punto. Ahora, viene el tema del avance del proyecto. El proyecto avanza. Eso quiere decir que las primeras actividades se van a ir completando. Por ejemplo, nosotros habíamos hablado de planificación que tengo duración, comienzo y fin. Voy a aumentar aquí costo. Si tengo un costo de mi proyecto, si ya tengo un costo de mi proyecto, voy a aumentar aquí porcentaje completado. Sí, perfecto. Hasta ahí estoy avanzando. Sí, por ejemplo, elaboración de encuestas, ya terminé, puedo ponerle 100 aquí. Entrevistas, ya lo terminé, puedo ponerle 100 o puedo ponerle 100 aquí también. Es igual. Ahora, cuando yo tengo 2 de 100% dentro de una fase, vemos que aquí tengo 86% en esta fase, que representa el 28% del proyecto completo. Esto ya nos va esto nos va a ayudar a dar una idea del seguimiento. Ahora, a su vez, se recomienda en esta parte, en formato, cargar mi línea base con la que estoy trabajando. Tengo la línea base aquí. Entre la línea base y lo planificado no hay ningún cambio todavía. O sea, no hay ningún cambio rescatable, no hay ningún cambio importante aún. Sigo realizando el avance. Tengo elaboración de diagrama de actividades. Voy a darle a 100%, 50%. El diseño del sistema, elaboración de diagrama de clases, 30, a 20, a 50,
Y de esa manera voy avanzando. Hasta este momento tengo un 39% de mi proyecto. 39% de mi proyecto. El costo sigue siendo el mismo. ¿Qué es lo que pasa con el tema del costo? Esto ya lo vamos a ver en rendimiento y control. Porque el costo no está cambiando a medida que mi proyecto avanza. Lo que sucede es que esto es el costo previsto. Es el costo de la línea base, el costo planificado. Ese costo no va a cambiar. El que va a ir cambiando es una columna llamado costo real, que ya lo vamos a analizar en rendimiento y control. Por ahora lo que nos importa es el tema de nuestro seguimiento. Ahora, ¿cuándo el seguimiento empieza a variar? Cuando hay ciertos casos, como por ejemplo, ¿qué sucede en esta parte? Si digamos que de 12 días hay un cambio de 20 días. Vemos aquí. Vemos que en el diagrama de Gantt sucedió algo. Sí, tengo el diagrama de Gantt aumentó, pero mi línea base no. Entonces puedo hacer una comparación aquí. Por ejemplo, programación de reportes de 5 cambió a 7 días. Verificación de maestros de 8 horas cambió a un día. Entonces todo esto está afectando a mi proyecto. Verificación de reportes va a cambiar a 20 días. ¿Cuál es la nueva duración de mi proyecto? 54. ¿Cuál es la fecha? La fecha de finalización. Vemos que todo lo que está marcado ha cambiado. El porcentaje completado también ha cambiado. Y si nos fijamos aquí en el diagrama de Gantt, vemos que ya tengo ciertos cambios entre mi barra que representa la línea base y mi barra que representa mis actividades actuales. Vemos que aquí en el seguimiento estoy cambiando. Entonces quiero restablecer. Hasta este punto ya no voy a hacer otro cambio. Esta va a ser mi nueva planificación porque tuve que hacer una resolución de casos. Entonces voy a establecer una nueva línea base. Estamos hablando de la línea base número 1. La guardo. Y ahora cargo la nueva línea base. Formato. Línea base. Tengo la línea base 1 y ya está cargada. Vemos que se restablecieron los casos. Si yo quiero comparar con la línea base anterior, simplemente cargo la otra. Guardado el día de hoy. Vemos la comparación anterior. Entonces me puedo ir ayudando de esta manera para hacer comparaciones con líneas bases guardadas anteriormente. Hasta este punto no está complicado. ¿Qué estoy haciendo? Simplemente el seguimiento de mi actividad. Nada más. Estoy haciendo un seguimiento de la gestión de proyectos. Nada más que ello. ¿Sí? Hasta este punto lo voy a guardar. Hasta este punto lo voy a guardar. Ustedes tendrán una práctica diferente con este mismo ejemplo, que ya se los pasaré para el ejercicio propuesto. Ahora, ¿qué más? Ya hemos visto que en esta parte de la actividad ustedes van a desarrollar lo que es el seguimiento de su proyecto. Ayúdense de las líneas bases. Ayúdense de las líneas bases. Ayúdense el porcentaje completado también. Ahora, necesitamos ver la escala. Escala de tiempo. Aquí, por ejemplo, migración de datos. Para mí, migración de datos es una actividad importante. Entonces lo voy a agregar a la escala de tiempo. Aquí está. Lo puedo agregar las tareas. Voy a darle control Z. Como también puedo agregar las fases. O también puedo agregar los hitos. De esta manera puedo visualizar mis fases, cómo están distribuidas en el tiempo. Porque uno piensa, primero va la fase 1, luego va la fase 2, luego va la fase 3. Pero recuerda que en el diagrama de Gantt no necesariamente es así. La fase 1 y la fase 2 pueden darse en paralelo. Entonces, esta vista gráfica de tiempo lo voy a ver en la escala de tiempo, que me va a poder ayudar a visualizar y dar el seguimiento de porcentaje completado también. Profe, ¿a qué se refiere?
Análisis del sistema va a un 73%. Notan que análisis del sistema es toda esta barra y que hay una barra que ya está de un color azul más oscuro. Es porque ese porcentaje de la barra ya está completado. Lo mismo pasa con diseño del sistema, solo está el 28%, tengo esa coloración. Implementación, todavía ni se avanza, por eso que está en 0 y no tengo ninguna otra tonalidad. Me voy a ayudar de esa forma también. Ok, hasta aquí vamos a dejar la parte de seguimiento. Simplemente esto lo vamos a hacer cuando el proyecto va avanzando. Y esto ustedes lo van a emular en su proyecto adicional, pero ya lo vamos a hacer después de la práctica. Luego, ¿qué más? Voy a guardar hasta aquí. Ahora, en esta parte van a tener un archivo que ustedes lo tienen como ejemplo 2. Yo también lo voy a guardar como ejemplo 2. Estos dos archivos ustedes ya lo tienen en el link de curso. Ahora, este ejemplo 2 es el mismo archivo que hemos visto, pero ya tiene recursos asignados de diferente manera. Programador, analista, ya tiene recursos. También el uso de tarea tiene algunos ítems. Costo, duración, trabajo. Entonces lo que vamos a hacer es hacer una resolución de casos. Vamos a resolver casos. Y para hacer la resolución de casos ya lo hemos visto. No estaba complicado. Y lo vamos a hacer en orden. Asignación de horas extras. ¿Cuándo requerimos hacer la asignación de horas extras? Esta asignación la vamos a hacer aquí. Yo les recomiendo hacerlo antes de duración. Recuerden que la columna se llama trabajo de horas extras. Aquí es donde vamos a hacer los cambios. Trabajo de horas extras. Simplemente hacemos los cambios aquí. Por ejemplo, en la actividad de elaboración de encuestas, el analista senior y el analista junior van a tener 12 horas extras y 23 horas extras. Aquí tendrá el total de horas extras y el costo también cambiará. ¿Sí? Vemos que el costo cambia. Y al igual que las fechas de comienzo y fin. Calendario específico por recurso. Yo necesito crear un calendario específico, por ejemplo, para el recurso de programador senior. Él va a trabajar con un calendario diferente. Esto también no está complicado. Cambiar tiempo de trabajo para calendario. Hay un calendario que se llama programador senior, que se basa en el estándar, pero le voy a hacer un cambio a ese calendario. Como él es el programador, en sus semanas laborables, le voy a decir detalles. Él va a trabajar los días domingos, en un horario de 8 a 12. Ya está, vemos aquí el domingo, acepto. Programador senior, ¿con qué calendario va a trabajar? Ahora vamos a verificarlo de nuevo. Ok, aquí está, programador senior. Ella tiene un calendario distinto. Eso va a cambiar tanto sus horarios laborables, tanto parte de su capacidad de trabajo también. ¿Sí? Porque estoy haciendo un cambio en el calendario base. Esta parte es bastante importante. ¿Qué más? ¿Qué otro caso más nos piden? Sobre costos y reducción de costos. También ya lo hemos visto. Por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. En la fase de implementación tengo al analista junior. El analista junior es un analista. Bueno, vamos a ver la última fase. Verificación de reportes, analista junior.
Es un analista que gana bastante poco. Vamos a ver cuánto está ganando el analista junior. 90 soles la hora, horas extras 45. Pero para la última actividad, el analista junior va a tener una reducción del 50% solo para esta actividad. Sí, solo para esta actividad va a tener una reducción del 50%. Entonces voy a ponerle una nota: reducción del 50%. Ojo, solamente para esta actividad. Nosotros hicimos la clase pasada un sobrecosto, ahora vamos a hacer una reducción. ¿Sí? Analista junior. A este analista se le pagará con una nueva tasa, la tasa B. Y aquí voy a buscar analista junior. Y el analista junior en costos trabaja predeterminadamente en la tasa A, pero yo en la tasa B le voy a hacer un cambio de 90 a 45. Hablaré de 45 y la tasa de horas extras será 22.50. Listo, acepto. Como ya le asigné la tasa, automáticamente esa tasa se va a hacer efectiva. Sí, es un método bastante simple. ¿Qué más? Capacidad de trabajo. El mismo analista. Le bajé el sueldo, está bien, pero su capacidad de trabajo total también, digamos que está al 70%. Le hago un cambio en la capacidad, no es nada complicado. ¿Qué más? Ajuste de cantidades de material. Ya. Creo que esta parte de ajuste de cantidad no tenemos inconvenientes. Es más, solo tenemos un material. Digamos, en vez de tener un tipo de software, voy a aumentar la cantidad del material. Voy a hacer un aumento en la cantidad de material. Para ello me voy a vista, me voy a detalles, me voy al software. Sí, por ejemplo, aquí tengo software y vamos a pedir 3 unidades de software. Obviamente esto hará un cambio en los costos. Voy a pagar detalles. Esto hará un cambio en los costos, ¿cierto? Pero es el cambio que estamos realizando, un cambio de material. Ahora, recuerden que al final hay que guardar una línea base nueva por todos los cambios que estamos realizando. ¿Qué más? Formas de pago por recurso y actividad. ¿A qué se refiere este caso? Formas de pago por recurso y actividad. Por ejemplo, a mí me dicen que el recurso al programador se le paga al inicio, al comienzo. O también me pueden decir lo siguiente, que la actividad de elaboración de diagrama de clases se paga al comienzo, o que el diseño de base de datos lo voy a pagar al final, que eso es más real. Entonces lo que voy a hacer, inserto una columna, acumulación de costos fijos, y le digo que el diseño de base de datos lo voy a pagar al final. Casos sencillos, no hay nada complicado aquí. ¿Qué más? Programación y edición de reuniones. Ya hemos visto las reuniones, ¿cierto? Hemos trabajado aquí. Voy a crear unas reuniones en todo el proyecto. Para ello me voy a ir a tareas. Tengo tarea periódica, nombre reunión. La duración de la reunión va a ser 1 hora nada más. Y lo voy a repetir de forma diaria cada 5 días laborables. Cada 4 días laborables, nada más. Cada 4 días laborables. Ahora, el calendario, vamos a marcar el calendario que estamos utilizando. El proyecto está trabajando con estándar, marco el estándar, acepto. ¿Sí? Y automáticamente va a encontrar aquí qué días se van a realizar. Ahora, me sale de forma manual porque lo trabajé aquí. En este caso no hay problema porque esto ya está dado. Sí, aquí yo ya tengo dadas las actividades. Lo puedo cambiar también, no hay ningún inconveniente.
Recuerden que puedo hacer el barrido. Ya está. Las fechas no van a cambiar porque estas fechas ya están establecidas en las tareas periódicas. Ok, entonces tengo 15 reuniones cada 4 días laborables. Lunes, viernes, viernes, jueves, jueves, miércoles, martes, lunes, etc. Ok, no ha sido nada complicado. Si necesitara hacer un cambio, si necesitase hacer un cambio en la reunión laboral, lo ideal es volver a generarla, ¿sí? No traten de editar una reunión, es volver a generarla, porque es un proceso automatizado simple. Seguimos. Redistribución de recursos. ¿Hay recursos sobreasignados o no hay recursos sobreasignados? Si los tengo aquí, estos iconos significa que hay recursos sobreasignados, una sobreasignación. Vamos a ver a qué se refiere la sobreasignación. Voy a dar un zoom al proyecto completo. Ok, yo prefiero verlo de esta manera. Y esta parte que dice nombre de los recursos yo lo voy a poner adelante por el momento, ¿sí? Porque es lo que necesito ver ahora. Voy a volver a marcar un zoom, proyecto completo. Ya está. Ahora tengo elaboración de encuestas, tengo entrevistas, elaboración de diagrama de actividades, tengo revisión del diagrama de actividades. En la tarea de elaboración de encuestas tengo analista junior y analista senior. Y en entrevistas también tengo analista junior. Ahora, el problema aquí es que el analista junior está al 50% de su capacidad y el analista senior también. Es por ello que aquí tengo una sobreasignación, porque ambos están al 50% de su capacidad. Una forma de resolverlo sería si yo veo detalles y veo que ambos están al 50%, les puedo hacer el cambio al 100%. 100% aquí, 100% aquí. Ahora, hasta ahí resolví el problema del porcentaje de la capacidad. Ahora, abajo vuelve el analista junior, pero si el analista junior está en dos actividades, una después de otra, esto también llama a la sobreasignación, teniendo en cuenta que esta actividad además comienza con esta actividad, donde también está el analista senior. El analista senior está aquí y el analista senior está aquí. Entonces, ¿cuál sería la manera correcta de que no haya sobreasignación acá? Redistribuir el recurso de tal manera que no tenga al analista senior acá abajo. Por ejemplo, aquí tengo analista senior, que esto se encargue el programador senior y el analista senior lo libero. Vemos que aquí se borró el analista senior, ya no está sobreasignado. Ahora, el problema arriba es el analista junior. Tengo analista junior, analista senior, analista junior. Entonces, analista junior se encarga arriba, el analista senior ya no, y el analista senior se encarga abajo. Y aquí tengo que el analista junior está al 70%, hay que hacerle el cambio, el analista debería estar a su 100% también. Entonces tengo analista junior, senior, y el problema va abajo que tengo que hay un analista senior. De esto se encargaría el programador. Perdón, aquí le voy a liberar el recurso. Y aquí vuelvo con el analista senior. Voy a liberar al analista junior. Hasta aquí he borrado los pasos de la... He borrado recursos para que no haya una sobreasignación. El problema está acá arriba. Y acá arriba, ¿por qué? Porque tenemos que esta elaboración de encuestas va a ser insumo clave para las siguientes actividades. Entonces estamos enlazando las demás.
La única manera para no sobreasignarlas todas es poder administrar diferentes tipos de recursos. ¿Sí? En vez de analista junior, si tuviese, por ejemplo, otro analista que no sea el senior, porque el senior lo dejaría vinculado, y si le pongo programador senior afectaría la tarea de abajo. Entonces voy a hacer una liberación acá. ¿Sí? Igual, vamos a liberar aquí también. Listo, vemos que aquí no hay sobreasignación. ¿Cuándo ocurre la sobreasignación? Cuando empiezo a darle los recursos y estos recursos se encuentran vinculados. Abajo tengo programador senior, que a la vez comienza con analista junior. Entonces, si yo pongo analista junior o programador senior, se va a sobreasignar. La única manera que no esté sobreasignada en esta parte es asignar un recurso nuevo específicamente para esta tarea. Ahora, ¿eso ocurre en un proyecto real? Cuando yo digo, no, Juan, Pedro y Julio tienen muchas actividades, vamos a contratar a otra persona, ¿eso pasa en un proyecto real? No sucede. En un proyecto real, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a desarrollar una sobreasignación y eso es normal. Va a haber sobreasignación de recursos. Ahora bien, Project me da una herramienta para yo poder reprogramar, para poder redistribuir recursos de forma automatizada, la cual es una herramienta que no recomiendo. Por ejemplo, tengo el analista senior que diseño de base de datos y entrevistas son dos tareas que le toca a él y que están cruzadas en tiempo. Me dice que aquí es el factor de intersección de tiempo en el cual se cruzan las tareas. Este es el problema entre el 14 y el 20. Entonces lo que voy a hacer es una redistribución. Ahora, cuando hago la redistribución ya no tengo ese problema. Pero ocurre un desfase aquí. El problema de por sí, y va a depender mucho de la vinculación que uno lo haya puesto. El problema de hacer esta redistribución es, por ejemplo, si yo tengo tarea hacer paredes y tarea hacer pisos, o tarea hacer paredes y hacer techo, yo sé que primero va a las paredes y luego va al techo. Pero si la actividad de techo está sobreasignada con alguna otra, lo que hace el programa es, te voy a redistribuir esta tarea de hacer techo. ¿Y cómo te lo redistribuye? La mitad de la tarea que vaya antes de hacer paredes porque hay tiempo libre, y la otra mitad que vaya después. Eso no tiene ningún tipo de sentido. Hay algunas actividades que se van a solucionar con ese tipo de enfoque, actividades administrativas, por ejemplo, pero no todas las tareas. Sí, entonces hay que vigilar bastante dónde ocurre la redistribución de la tarea. Voy a redistribuir el recurso. Vemos cómo nos ha particionado en tiempos la actividad y esto no me sirve. ¿Sí? Esto no me sirve para mi ejecución. Entonces va a haber momentos que voy a tener que trabajar con elementos sobreasignados. Profe, pero no hay otra manera de sobreasignarlos. Redistribuir los recursos de tal manera que no se crucen, añadir nuevos recursos, redistribuir la vinculación. Si tu vinculación, tus recursos y tus cantidades están dadas de tal manera que así se va a ejecutar, lo vamos a dejar ahí, ¿sí? Ahora, ¿cuándo termina la redistribución de recursos? ¿Cuándo yo puedo decir que a pesar de la redistribución mi actividad se ha llevado a cabo con un porcentaje del 100%? No va a importar la redistribución. ¿Qué es lo importante de la tarea? Que la tarea se lleve a cabo. La redistribución de recursos me va a dar un indicador importante, que esa tarea es una tarea clave del proyecto, porque si en esa tarea hay una sobreasignación de recursos, es porque debe ser una tarea clave. Llenado de techo, hay sobreasignación. Entrega de materiales, hay sobreasignación de recursos. Presentación final de una tesis, hay sobreasignación de recursos. Sí, entonces tareas claves por lo general están sobreasignadas.
Listo chicos, llegados a este punto, no quiero marearlos mucho con esta parte, vamos a ver ejercicios más aplicativos en el Zoom. Y ya pueden descargar el ejercicio propuesto. Lo vamos a trabajar en el Zoom, vamos a ver cómo nos va este tema de la resolución de casos. ¿Sí? Resolución de casos, dar seguimiento, no se olviden del diagrama de Gantt. Lo vemos en el Zoom. Nos vemos dentro de 5 minutos a lo mucho, chicos. 5 minutos estamos en el Zoom. Ahí nos vemos.